Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Me da mucho gusto que en este día podamos enlazarnos para poder escuchar un mensaje más de la palabra de nuestro Dios. Y seguimos meditando en esas cartas hermosas que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento, y me llama la atención el saludo que expresa en el primer capítulo a los Colosenses, en el versículo 1 y verso número 2. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. ¡Wow! Hoy en día pudiésemos pensar que la palabra apóstol no es bien aplicado o causa mucha confusión, porque de pronto al mirar lo que Pablo escribe en su saludo, se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Y no voy a rebatir, ni tampoco mi idea es crear confusión en los términos que hoy se aplican a los apóstoles, pero sí destacar qué cualidades tenía Pablo como apóstol de Jesucristo. Esta expresión sí que lleva un cierto tono de autoridad, y hay que subrayar esa palabra. Un apóstol con un tono de autoridad. El apóstol aquí en esta carta estaba escribiendo para corregir ciertos puntos de vista falsos que le habían sido referidos. Cuando se llama a sí mismo así, significa que ha sido enviado como representante escogido de Cristo, y que la autoridad apostólica proviene de su relación con el Señor. ¡Wow! Vaya que sí. Y no solamente se identifica de la manera como apóstol en Colosenses, también podemos ver que hay otras cartas con las cuales se identifica, como en Gálatas, Efesios, Primera y Segunda a los Corintios. Sus palabras son algo más que la opinión de un gran misionero de la iglesia primitiva. Son las palabras del mensajero de Cristo, sí. Cuando los colosenses leyeran esta carta, tenían que recibirla no de Pablo, el hombre, sino de Pablo, el apóstol. Porque son palabras divinamente inspiradas. El llamamiento de Pablo no se debió a su capacidad natural, no, ni a sus logros intelectuales, ni a su mucho conocimiento en la palabra, sino a la gracia y a la misericordia de Dios, quien lo había escogido. El apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y eso debiésemos perseguir hoy en día. Ser esa gente, esos instrumentos escogidos por la voluntad de Dios. O sea, que su llamado tenía un sentido de destino. Sí, siempre estuvo consciente de que había recibido un llamamiento divino, y así debiera ser la convicción de todo aquel que confía en Cristo y lo sigue. Sí, naturalmente que sí. Y bueno, para terminar este devocional, me llama la atención que no le llama, valga la redundancia, a Timoteo como apóstol, ni siquiera en ese tiempo como pastor, porque se cree que Timoteo terminó siendo pastor de alguna de las iglesias que estableció el apóstol Pablo, pero le llama hermano. Sí, es una forma más simple que se puede aplicar a un cristiano. Hermano,
no solo del apóstol, sino también de los lectores que quizás nunca la habían visto. Los destinatarios fue a los fieles creyentes que estaban en Colosas, y hay un contraste agudo entre la descripción de los creyentes, que son santos, fieles y hermanos en Cristo, y su situación actual. Estos términos deben de hablar de nuestra posición en Cristo. Pablo usa en Cristo más de 100 veces en sus varias formas, y me hace recordar la de 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, estar en Cristo recalca la posición espiritual de los creyentes. Estar en Cristo en el sentido que son tan unidos con Él como el cuerpo está unido a la cabeza. Hermanos en Cristo señala una nueva relación. Esta iglesia se compara de unos a otros como amos y esclavos, como ricos y pobres, griegos y bárbaros, gentiles y judíos, y con todo, estos miembros reconocían como una verdadera hermandad, una familia de fe, a todos aquellos que confesaban a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Así que, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, los hermanos fieles que están en Cristo, son dos términos que deben hacer mella en nuestras vidas, en nuestros tiempos, y no solamente usarlos como títulos superficiales, sino más bien hacer válida las expresiones de manera correcta. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mantente en Cristo. Mantente en Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.